Capítulo 26. Hace mediodía. La tribu de los hombres lagarto de escamas negras. Asterisco asterisco asterisco. Un chico de los recados se acercó a la crack y le susurró algo. ¿Él preguntó por mí? Sí. Dijo que su vida está en juego y que no cree que pueda hablar contigo a menos que sea ahora. La crack asintió y gritó por encima del hombro, detengan la procesión. Mientras la crack gritaba, cada guerrero Lizardman en medio de las otras procesiones repetía sus palabras a todos los demás Lizardman. Detengan la procesión. El jefe dijo que detuviéramos la procesión. Detener. Órdenes del jefe tribal. Las procesiones de hombres lagarto de escamas negras que eran lo suficientemente grandes como para formar nubes de polvo se detuvieron instantáneamente a las órdenes de la crack. La crack se sentó encima de un pájaro grande y monstruoso y observó cómo las procesiones se detenían secuencialmente. Con el pájaro como su montura, la crack estaba lo suficientemente alto como para captar fácilmente toda la escena. Aquellos que nunca conocieron a la crack no lo sabrían, pero los hombres lagarto de escamas negras no habían fallado por completo en la domesticación de las cocatriz. El pájaro grande y monstruoso era una cocatriz que medía más de 3-5 metros de altura, y la crack fue el único individuo que logró domesticar a uno. Uno podría pensar que es una pena que solo haya un caso especial, pero fue debido al éxito de domar al pájaro grande y monstruoso que nacieron las cuorcas. La crack le dijo al chico de los recados, dile al receptor de estrellas que estaré allí pronto. Está bien. También dile que se mantenga con vida hasta entonces. El chico de los recados sonrió y respondió, está bien. Cuando la crack se bajó del pájaro grande y monstruoso, Saúl, que lo seguía, bajó de su cuorca y preguntó, ¿qué pasa? Aparentemente, el receptor de estrellas quiere verme. También dice que su vida está en juego. Oh. Entonces deberíamos detenernos aquí por hoy. Y la crack asintió mientras la voz de Saúl se apagaba. Ese anciano sabio ha predicho correctamente los días que tenemos por delante, así como los suyos propios, así que creo que volverá a tener razón esta vez. Te dejaré la preparación del funeral a ti, Yur. Bueno. Será una noche triste, respondió Yur. La crack le dio a Yur una orden separada y caminó hacia el receptor de estrellas. Asterisco asterisco asterisco. El viejo hombre lagarto había hecho mucho por la crack y los hombres lagarto de escamas negras. Recibió muchos nombres, viejo vagabundo, anciano, hombre lagarto manco, guía y cazador de estrellas, porque se negó a responder a un solo nombre. Pero ahora, los miembros de la tribu se referían más comúnmente a él como el anciano. El cazador de estrellas había conducido primero a la crack y su clan desde la colina con la torre hasta donde los hombres rana se habían asentado inicialmente y, después de eso, los condujo a más lugares más lejanos. La crack había aprendido a mirar las estrellas de él, por lo que los dos siempre hablaban de estrellas. El cazador de estrellas incluso nombró las estrellas para que otros también pudieran aprender y, como resultado, los guerreros, los herbolarios y los pastores de búfalos aprendieron a leer las estrellas para evitar perderse. Antes, los hombres lagarto siempre habían aprendido sobre la tierra y creían que la tierra les proporcionaba todo, por lo que no estaban muy interesados en aprender cosas sobre el cielo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que el conocimiento sobre el cielo era útil. Los que se alejaron de la tribu y se perdieron encontraron el camino de vuelta mirando las estrellas, y los que querían dormir junto a los ríos vieron lo bajo que volaban los pájaros, y por el movimiento de las estrellas, los hombres lagarto pudieron saber cuándo florecieron las flores y cuándo se marchitaron las plantas. Los inteligentes hombres lagarto de escamas negras querían obtener más conocimiento de la tierra y el cielo, por lo que acudirían al cazador de estrellas para discutir y explorar más sobre el origen de las estrellas, cómo habían cambiado las posiciones de las estrellas y cómo cambiaría en el futuro. Y muchas veces, al final de otro día ajetreado, la crack se sentaba con el receptor de estrellas, cansado pero con una mirada lánguida en su rostro. El receptor de estrellas se sentaba con la espalda encorvada pero con los ojos brillantes, e intercambiaban preguntas y respuestas entre ellos.
La crack solía dar regalos para agradecer al cazador de estrellas por enseñar continuamente a los jóvenes hombres lagartos sobre su sabiduría a pesar de que estaba viejo y cansado, pero el cazador de estrellas siempre rechazaba los regalos con un gesto de la mano. ¿Cómo podría aceptar esto considerando todo lo que el jefe tribal ha hecho por mí? Tú fuiste quien me aceptó incluso cuando era un vagabundo. No hay nada que agradecerme. No fui solo yo quien te aceptó, fue toda la tribu. Entonces es cierto que tengo al menos una persona a quien agradecer. Sería mejor si te devolvieras este regalo. El receptor estrella era bueno con las palabras y fue difícil para la crack ganar una discusión con él. Sin embargo, la crack fue ingenioso. Rápidamente escondía sus regalos en la carpa del receptor de estrellas cuando el receptor de estrellas no estaba mirando durante sus conversaciones. Y cuando el cazador de estrellas encontró estos regalos y se los llevó a la crack, preguntando de dónde venían, la crack diría que no sabía nada de ellos. Llevaron muchos años haciendo estas pequeñas bromas. La crack de repente se dio cuenta de que estas pequeñas bromas llegarían a su fin y sintió que una parte de su corazón se estaba desgarrando. Cuando la crack entró en la tienda del cazador de estrellas, un herbolario, que estaba junto a la cama del cazador de estrellas, se levantó. ¿Él está bien? Jefe, anciano, ha vivido mucho tiempo y ahora está muy agotado. Con los ojos medio cerrados, el receptor de estrellas abrió la boca y dijo, y cansado. El herbolario asintió. Elder ha estudiado mucho y enseñado a mucha gente, ha viajado de un lado a otro, aquí y allá, incluso a lugares en los que nunca he estado. Perdió un brazo, fue expulsado y permaneció solo durante mucho tiempo. Siempre llegará un momento en que nos sentiremos extremadamente agotados. Hasta donde yo sé, solo hay una cura para esta enfermedad. Dormir para siempre. Sí. Eso es correcto. La crack asintió lentamente y admitió lo que no había querido admitir. Está bien. Si te parece bien, podrías quedarte. Quiero hablar a solas con el jefe. El herbolario asintió sin decir nada más y salió silenciosamente de la tienda. Todo lo que quedaba en la tienda era la crack, el cazador de estrellas y una antorcha. Entonces, escuché que querías verme. Quería permitirme alguna extravagancia antes de irme. ¿Qué quieres decir con extravagancia? El receptor de estrellas respondió, no estoy seguro de ti, pero creo que el tiempo es muy valioso. He vivido mi vida sin codicia y he tratado de tomar lo menos posible de lo que pertenecía a los demás, pero este es mi último momento. Así que quería robarles el tiempo a los hombres lagarto más ocupados de esta tribu. La crack se rió. Es gracioso. Pero no creo que me hubieras llamado solo para una última broma. Tienes razón. Quería verte porque tenía una pregunta. Cualquiera que no seas tú no sería lo suficientemente digno para responder. Digno, Piense en ello como una pregunta no para el jefe tribal la crack, sino para el sumo sacerdote la crack. El primero elegido, y el más cercano a Dios. Pregunta. El receptor de estrellas parecía luchar para sentarse, y la crack, que no estaba seguro de qué hacer, lo ayudó. El receptor de estrellas apenas se sentó erguido incluso con el apoyo de la crack. Se sentó frente a la crack y miró a la crack con sus ojos turbios. La crack regresó lentamente a su lugar y se sentó. La luz de las antorchas crepitó. ¿Qué pasa cuando muero? La crack guardó silencio. Él tampoco estaba seguro. Había historias de las que la gente hablaba. Durante los últimos años, los hombres lagarto de escamas negras habían luchado en grandes batallas y los guerreros habían muerto. Sin embargo, la crack no tenía forma de saber a dónde habían ido los muertos. Rezó para que fueran a un buen lugar en sus funerales, pero no era posible saber si realmente fueron a un buen lugar o no. Al menos no hasta que el propio la crack muriera. ¿A dónde habrían ido? ¿Sueñan porque están dormidos? ¿Un sueño eterno? ¿Soñarían con un sueño eterno en el que no saben quiénes son ni por qué están allí, y no pueden entender nada? Oh. El receptor de estrellas parecía ansioso, al igual que la crack. ¿También crees que tendremos pesadillas eternas? No estoy seguro. Para ser sincero. La crack vaciló y siguió respondiendo.
Ni siquiera estoy seguro de por qué crees que soy lo suficientemente digno para responder esa pregunta. Lo pienso de esta manera. ¿Qué camino? El dios insecto azul nos salvó cuando estábamos perdidos, y creo que nos guiará incluso después de que estemos muertos. ¿Crees que esto está lejos de la voluntad de Dios? La crack lo pensó durante mucho tiempo y respondió, no. Creo que tienes razón, cazador de estrellas. Nuestro dios insecto azul con gusto nos guiará cuando estemos perdidos. Incluso después de que muramos. El receptor de estrellas tenía una mirada algo satisfecha en su rostro y preguntó, ¿qué tipo de lugar crees que será? ¿Estás hablando del lugar al que vamos después de morir? Sí. Nos sentaríamos como estamos ahora, y Dios se sentaría frente a nosotros. ¿Crees que las cosas comenzarán con un saludo incómodo? No estoy seguro. Creo que será menos aburrido que eso. La crack se cruzó de brazos y continuó diciendo, primero, habría un gran espacio para que pudieras correr todo lo que quisieras. Un espacio donde, cada vez que das un paso, habría un ligero crujido, y la punta de tu cola pasaría agradablemente por el prado. Soy demasiado viejo para correr. Estarías mejor. ¿No estarías dejando tu viejo cuerpo? Eso es cierto. Caminé y corrí mucho cuando era joven. También habría una gran roca para descansar cuando te sientas cansado. ¿Cómo crees que será el clima? Siempre será bueno. No, no será divertido si siempre es lo mismo, así que a veces será sombrío y lluvioso. Ahora que lo pienso, también sería bueno si hubiera un río. Quiero que haya una casa en la que pueda descansar. ¿No habría probablemente algunos? ¿Estarían hechos de barro? ¿Madera? ¿O una tienda? Honestamente, no me gustan mucho las tiendas de campaña. Este anciano de aquí se ha cansado de moverse. Una tienda de campaña implica volver a mudarse a algún lugar. Yo no sabía eso. El observador de estrellas también era una guía, por lo que la crack lamentó no haber sabido antes cómo se sentía el receptor de estrellas. El receptor de estrellas negó con la cabeza. Sin embargo, encontré un lugar para que mi corazón se asiente, así que no tengo otras quejas mientras esté vivo. Después de que muera es el problema. La casa que deseas estará allí. Una robusta que no se mueva a ningún lado. Podría ser una casa construida con rocas. ¿Qué piensas de la comida? Probablemente siempre puedas comer todo lo que quieras. Parece que todo estaría allí. Creo que podría sentirme solo estando solo en un lugar tan grande como ese. La crack se encogió de hombros. ¿Solo? Ya hay quienes nos han precedido, y todos estaremos allí algún día. No estará solo. Hablemos de estrellas cuando nos volvamos a encontrar. Todavía tenemos mucho de qué hablar. ¿Crees que habrá estrellas allí también? Por supuesto. La crack, que no estaba seguro de la otra vida, respondió como si fuera obvio esta vez. ¿No nos mostraron las estrellas el camino? Habrá quienes anden perdidos por allí también, así que Dios habrá puesto definitivamente estrellas en el cielo. Para que encuentren fácilmente un camino de regreso. Tienes razón. El receptor de estrellas sonrió. Luego se tambaleó como si estuviera perdiendo toda su energía. Estoy empezando a tener sueño. Mejor me acuesto. La crack ayudó al receptor de estrellas a acostarse. Entonces vio una mariposa azul aterrizar en el dorso de su mano. Oh. Era una señal. Una respuesta del dios insecto azul. Un signo de positividad. La crack sonrió. El dios insecto azul había estado escuchando su conversación. Atrapa estrellas, ¿ves esto? La crack llevó lentamente su mano frente a los ojos del cazador de estrellas, para que la mariposa no se fuera volando. Sin embargo, no hubo respuesta del receptor de estrellas. ¿Receptor de estrellas? La crack estaba a punto de sacudir el cuerpo del cazador de estrellas, pensando que había muerto, cuando se dio cuenta de que el cazador de estrellas decía algo en voz baja. ¿Estás ahí todavía?, preguntó el receptor de estrellas. Sigo aquí. Está oscuro. La crack se dio cuenta de que el cazador de estrellas había perdido la visión. La muerte se acercaba para él. ¿Oh, o no?
La crack sintió lástima. La mariposa azul era conocida entre la tribu de hombres lagarto de escamas negras como un signo de positividad, así como de milagros. Incluso si no era esta mariposa la que brillaba con una misteriosa luz azul, los hombres lagarto siempre se alegraban cuando veían una mariposa azul, pensando que era una buena señal. Seguro que el cazador de estrellas también lo reconocería. La crack estaba agonizando cuando de repente recordó la pequeña broma que le haría al cazador de estrellas. ¿Estás ahí todavía?, preguntó la crack. Soy. La crack susurró al oído del cazador de estrellas, te traje un regalo. ¿Un regalo? Sí. Lo dejaré aquí. ¿Estás pensando en perder el tiempo otra vez? ¿Vas a rechazar mi regalo de nuevo? Lo encontraré de inmediato esta vez. Murmuró el cazador de estrellas y sonrió. Cuando el último aliento del cazador de estrellas alcanzó a la mariposa azul agitó sus alas y se alejó volando de la mano de la crack. La crack de alguna manera supo que era su último aliento. La crack sacudió ligeramente el cuerpo del cazador de estrellas mientras decía su nombre, y cuando confirmó que el cazador de estrellas ya no respiraba, llamó al herbolario. La mariposa azul salió volando de la tienda y siguió volando hacia el cielo. Sobre la tribu de hombres lagarto de escamas negras mientras se preparaban para el campamento y el funeral. Luego el desierto donde había llegado el crepúsculo. Finalmente, la mariposa azul aterrizó en el dorso de otra mano. Era de Zumbón. ¿Qué pasa cuando mueres en el mundo perdido? Zumbón sabía bien cuál era la respuesta. Las condiciones para crear el más allá se han completado. ¿Te gustaría crear el más allá? Si no. Zumbón hizo clic en sí. Capítulo 27. Zumbón sabía que eventualmente crearía una vida futura algún día. Después de que un jugador seleccionara su primera tribu y los NPC en las áreas circundantes fueran derrotados, el nivel de divinidad de un jugador llegaría a 11. Era una de las condiciones requeridas para crear una vida futura, y un jugador podía alcanzar el nivel si jugaba correctamente al principio. Entonces serían llamados semideidades. En ese momento, sería muy difícil que XP aumentara. Bueno, no importa. Los niveles son solo uno de los factores adicionales para ganar el juego. Y nadie estaría en un nivel más alto que yo en este momento. Aunque había otro jugador que estaba poniendo nervioso a Zumbón. Creo que el jugador que tiene la tribu Nol también está en el nivel 11. Debo tener cuidado con ese jugador. Zumbón había estado bastante ocupado durante los últimos años. Tenía que tener cuidado con los jugadores que lentamente comenzaban a expandir sus áreas mientras ayudaba a la crack a derrotar a los NPC cercanos. Es por eso que invertí mucho en Small Area, Insects. El clan de la crack estaba tan lejos que ni siquiera se dieron cuenta, pero Zumbón tenía 3 grupos de insectos. Inicialmente, simplemente estaban etiquetados como grupos, pero Zumbón estableció un nombre para cada uno de los grupos de insectos usando etiquetas. El primer grupo de insectos, llamado asociación, eran enjambres de langostas. A diferencia del pasado, cuando las langostas se usaban para ayudar a la crack, ahora había más de un enjambre de langostas. Ya no solo estaban activos en la península, sino también en el desierto conectado a la península, los continentes y las regiones montañosas que se extendían desde el desierto y los ríos que fluían hacia el norte. Los enjambres de langostas irían a lo largo y ancho de esas regiones durante las estaciones en las que las langostas estaban activas. Esto fue posible porque Zumbón había creado una criatura para controlar los grupos de langostas a través del cultivo de esencia que había hecho. Association siguió las órdenes de la criatura y atacó a otros jugadores con los que Zumbón no se había encontrado directamente. Pero Zumbón controló la gravedad de los ataques para que no fueran fatales. De esa manera, los otros jugadores no podrán notar la diferencia entre mis ataques y los ataques de langostas que surgen naturalmente de los eventos del juego. En Lost World, no era posible distinguir si un evento simple provenía del sistema o había sido conjurado por otro jugador. Los jugadores experimentados podrían adivinar un poco que los ataques de langostas de Zumbón no eran eventos del juego, pero eso estaba bien para Zumbón. Me va bien escondiéndome en las áreas exteriores de la península sin encontrarme con los otros jugadores.
La mala reputación de los grupos de langostas de Zumbón se había extendido entre los jugadores que hacían agricultura en el centro del continente y a lo largo de las costas del norte. Todos sospecharon que había alguien con Small Area Insects, pero solo dirigieron sus miradas hacia los jugadores a su alrededor y nunca pensaron que sería Zumbón, quien ni siquiera se beneficiaría de los ataques de inmediato porque estaba ubicado muy lejos. Pero dejar que los jugadores duden unos de otros les hace perder la confianza entre ellos, lo que los hace menos propensos a formar alianzas. Los avances tecnológicos también son demasiado rápidos en la agricultura una vez que se inician las carreteras. Mantener la distancia es la única manera. Así que vale la pena usar mis puntos de fe para esto. El segundo grupo de insectos era un grupo mixto de insectos llamado Host. Zumbón los había usado para atacar a la tribu de los hombres rana junto al lago, pero ahora apenas estaban activos. Al igual que la criatura que Zumbón creó para liderar la asociación, el líder de Host recolectaba persistentemente enfermedades que Zumbón quería obtener. Zumbón creía que este grupo particular de insectos sería muy útil más adelante. El último grupo de insectos que tuvo Zumbón también era un grupo mixto, y se llamaba Nido. Zumbón había creado este grupo para cultivar XP para Small Area Insects. Este grupo consistía principalmente en hormigueros y colmenas de abejas que se estaban apoderando de los ecosistemas en el sur de la península ubicada en el extremo sur del desierto. No había ninguna criatura que dirigiera a Nest, pero Zumbón pensó que eventualmente sería necesario tener una. Así que pensé que lo estaba haciendo bien sin sufrir ninguna pérdida. En los últimos años, no había habido grandes problemas. Zumbón tenía la intención de apoderarse de toda la península y reunir a todos los hombres lagarto. Y si el tiempo estaba de su lado, creía que sería posible hacerlo sin encontrarse con muchos problemas. Los hombres lagarto unidos naturalmente ganarían ventaja sobre las otras tribus, lo que también los haría influyentes. Las tribus más débiles no tendrían más remedio que aceptar y creer en el dios de los hombres lagarto de escamas negras. Sin embargo, una tribu no le apareció de repente desde el norte. Zumbón tuvo que renunciar temporalmente a su objetivo de apoderarse de la península y condujo al clan de la Crack al norte. Estaba claro que esta tribu no pertenecía a otro jugador en lugar de provenir de un evento NPC. La tribu Irskut era una tribu a la que Zumbón debería estar atento. Eran una tribu grande, y dado que eran una tribu nómada en lugar de agrícola, su poder de combate no debía subestimarse. Los hombres lagarto tenían curocas y los Gnoll tenían tigres dientes de sable. Los Gnoll no habían podido avanzar mucho con sus arcos, pero su tecnología de fundición de metales era mejor que la de los hombres lagarto. Probablemente fue una técnica que obtuvieron de un lugar que Zumbón aún no había podido explorar. Con solo mirar sus avances, el jugador podría estar en un nivel similar al mío. También podrían haber creado una vida después de la muerte. Zumbón decidió no pensar en el oponente del que no sabía mucho. Esto no estaba fuera de sus predicciones, y había muchas formas de lidiar con la situación. Lo más importante en este momento era el más allá. Todavía estoy en el lado más rápido de cumplir con todas las condiciones. En nivel, en recursos, en puntos de fe y suficientes muertes. Había 4 condiciones para crear una vida futura. Alcanzar los niveles necesarios, matar NPC como abominaciones y demonios para obtener recursos especiales y adquirir suficientes puntos de fe fueron los más fáciles de los 4. Pero la última condición, la muerte, no estaba clara. Una vez que hubo suficientes muertes de personas que creían en el jugador, se supo que se cumplía la condición. Sin embargo, la fórmula específica para calcular cuántos tenían que morir no se proporcionó en The Lost World, por lo que los jugadores tuvieron que hacer los cálculos y resolverlo ellos mismos. Hubo casos en los que la condición no se cumplió sin importar cuántos habían muerto, y hubo casos en los que las condiciones se cumplieron fácilmente después de la muerte de solo unas pocas personas. Algunos dicen que depende de cuántos puntos de fe generó el individuo, pero eso no necesariamente cuadra. No puedo averiguar qué es. Pero ya he cumplido con las condiciones, así que ¿importa? Zumbón luego abrió World Creation Hell por ver. 2. Sabía que llegaría un día en el que crearía una vida futura, por lo que había estado modelando diferentes tipos de vida futura que quería de vez en cuando usando World Creation Hell por ver.
2. Que fue proporcionado por el sistema de Lost World. Al igual que el Creature Creation Helper que Zumbon usó para hacer Shratis, había mundos que Zumbon había creado antes y mundos que otros jugadores habían hecho guardados en el programa World Creation Helper. Pero al igual que la última vez, Zumbon decidió hacer uno nuevo. Pero el marco básico está prefabricado. Eso es bueno. Zumbon ya sabía qué tipo de Afterlife prefería cada especie por sus experiencias previas en el juego. Si bien todos los hombres lagarto generalmente preferían el mismo tipo de más allá, había un cierto tipo de mundo que los hombres lagarto de una civilización joven favorecían especialmente. Campos verdes con aire húmedo y cálidas llanuras soleadas. Zumbon se sintió algo aliviado cuando escuchó a la Crack y al cazador de estrellas imaginar y hablar sobre el más allá porque el más allá que él creó no era muy diferente de sus descripciones. La próxima tarea sería. Zumbon continuó preparando el más allá presionando aquí y allá dentro de la pestaña de World Creation Helper. Las almas de aquellos que murieron mientras tenían fe en el jugador permanecerían en lugar de desaparecer. Dependía de los jugadores si querían recolectar las almas, y la mayoría de las veces, se recolectaban porque esa era la única forma en que se podía crear una vida futura. Las almas serían las primeras en poner un pie en el más allá creado por Zumbon. ¿Es el receptor de estrellas el que tiene el nivel más alto entre todas las almas? El más allá era un elemento muy importante dentro del mundo perdido, ya que era un factor que determinaba la visión de la vida después de la muerte para aquellos que creían en un Dios. Por ejemplo, si se creara un más allá del infierno, un Dios podría mostrar a los sacerdotes la imagen del infierno a través de los sueños. Los sacerdotes luego aprenderían de los sueños que aquellos que fueran malvados recibirían el castigo eterno, y luego difundirían ese hecho a los otros creyentes. De esa manera, los sacerdotes pueden decirles a los creyentes que respeten la moralidad y la ética, pero hay otra forma de obligarlos a hacerlo. El concepto de infierno podría cambiarse según las habilidades y la utilización de un jugador. Había múltiples formas de informar a los creyentes de lo que podría llevarlos al infierno. Los jugadores pueden hacer que los sacerdotes les digan a los creyentes que hacer cosas malas los llevará al infierno. Pero también pueden hacer que los creyentes piensen que atacar a una determinada especie o insultar a un dios específico podría conducirlos al mismo destino. Este tipo de juego era común en The Lost World. También era común que el concepto de cielo se usara junto con el de infierno. No habría ninguna razón para creer en un dios si el infierno fuera el único destino después de la muerte. Los castigos siempre deben ir acompañados de recompensas. Por lo tanto, también fue posible crear un mundo donde los creyentes creyeran que irían al cielo si atacaban a cierta especie o insultaban a un dios específico. Y era más que una cuestión de fe, ya que esto realmente sucedió en el más allá. Pero no era posible que Zumbon creara un más allá del cielo y el infierno todavía. Necesitaría al menos 2 afterlives, pero ahora solo puedo hacer uno. La reencarnación también es difícil porque tendría que haber jueces. Como resultado, Zumbon solo pudo crear un tipo de otra vida llamada mundos diferentes. Los diferentes mundos fueron útiles lugares comunes del más allá a lo largo de la historia. Valhalla, Water of Forgetfulness, Styx, Limbo. Todos son diferentes entre sí, pero todos indican mundos a los que irías después de morir. Estos mundos no eran necesariamente mundos individuales en sí mismos, sino que se usaban más a menudo como espacios que conducían a otras vidas futuras. Sin embargo, estos no eran los únicos propósitos para estos mundos. Incluso en Valhalla, el más allá era como un lugar de entrenamiento para guerreros que se preparaban para el Ragnarok. Las vidas futuras realmente pueden diferir dependiendo de cómo los jugadores quieran usarlas. Si lo pienso, hubo un momento en que incluso gané utilizando el pozo Afterlife. Sin embargo, tuve suerte. Las almas serían inmortales mientras existiera una vida futura. Era difícil hacer uso del conocimiento o los poderes que poseían las almas porque consumían muchos puntos de fe, pero a medida que el juego avanzaba hacia las etapas posteriores, las almas se volverían muy útiles para los jugadores. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse desde el principio. Muchas cosas están todavía en sus inicios. Pensemos con flexibilidad. Zumbon nombró a su otra vida como The First Prairie.
Era un título provisional que permitía la posibilidad de una futura expansión. Entonces, la primera pradera que era visible en el ayudante de creación mundial apareció debajo de los pies de Zumbón. Zumbón abrió la ventana de sus posesiones y dispersó todas las almas en The First Prairie. Cientos de almas se convirtieron en mariposas errantes azules y aterrizaron en la pradera. Tan pronto como los espíritus que se creían mariposas aterrizaron en la hierba, las flores y la tierra, recordaron que solían ser hombres lagarto y volvieron a sus formas originales antes de morir. Pero en The First Prairie se dieron cuenta de que no estaban heridos, agotados o tenían enfermedades mortales. Los hombres lagarto cerraron sus ojos por un momento para ver si todo esto era un sueño o si era real. Algunos se quedaron dormidos bajo la cálida luz del sol, mientras que otros mantuvieron los ojos cerrados por si era un sueño y finalmente también se durmieron. También hubo algunos que volvieron a abrir los ojos, esperando con ansias lo que verían a continuación. Zumbón se ocultó. Había un alma que Zumbón necesitaba guiar personalmente. Capítulo 28. El receptor de estrellas parpadeó. Omni. Pensó que tendría sueño para siempre, pero cuando abrió los ojos, se sintió renovado. Acostado, sus brazos, piernas y cola se movían como él deseaba. Nunca pensó que el dolor en sus articulaciones desaparecería, ni siquiera en un sueño. Así que no parece un sueño. El receptor de estrellas se incorporó. Inmediatamente, se le presentó una vista asombrosa. Era una pradera verde. Sopló un viento suave y el cazador de estrellas sintió el aire húmedo pero frío en la nariz. Pensó que su nariz se sentía fría al principio, pero pronto sintió el calor del sol en su rostro. Todo estuvo bien. El receptor de estrellas recordó fácilmente la última conversación que tuvo con la crack. La conversación parecía como si hubiera sido un sueño, pero al mismo tiempo muy real y vívida. La crack, tenías razón. Esta es la pradera que imaginamos. Pero no hay estrellas, ni casas de piedra. Uno no siempre podía obtener lo que deseaba. Existía la posibilidad de que no se necesitaran casas en este lugar. El receptor de estrellas no estaba solo. Había otros hombres lagarto tirados en la hierba aquí y allá, mirando al cielo con los ojos cerrados. Todavía no se han despertado. El cazador de estrellas deambuló preguntándose si debería despertar a los otros hombres lagarto o no. Los hombres lagarto parecían estar durmiendo bien, así que despertarlos parecía de mala educación. Entre los otros hombres lagarto, el cazador de estrellas vio algunos rostros familiares. Oh, este chico. Era uno de los guerreros. Una vez, los hombres lagarto de escamas negras habían sido atacados por una tribu de goblins 4 veces más grande que el clan de la crack. 2 grupos de goblins cortaron la formación del clan de la crack en 2 partes. La crack, que estaba al frente, y Yur, que estaba atrás, volvieron a formar a sus hombres y comenzaron a contraatacar. Sin embargo, los niños y ancianos que estaban en medio del grupo de hombres lagarto no estaban en lugar de hacer lo mismo. Algunos de los guerreros irían en contra de las órdenes del jefe si pensaran que es necesario. Un pequeño número de guerreros se aseguró de que las formaciones no se rompieran sin ellos, se disculparon con sus compañeros guerreros y cargaron contra las docenas de goblins. Ya sean duendes o hombres lagarto de escamas negras, todos sabían que su vida estaba en juego. Y a través de esos heroicos sacrificios que nadie había deseado, los hombres lagarto pudieron derrotar a la tribu goblin. Algunos de los hombres lagarto sobrevivieron a su acto heroico y otros no. El guerrero Lizardman frente al receptor de estrellas era uno de los que no había sobrevivido. La crack se había enojado y gritado a los que sobrevivieron e incluso a los que murieron en sus funerales. Incluso le gritó al receptor de estrellas. Todo se debe a la aritmética. ¿No les enseñaste aritmética a los guerreros? ¿Acabas de decir que fue por la aritmética? Sí. Todos los que eran inteligentes y buenos en aritmética fueron en contra de mis órdenes y cargaron contra los goblins. Eran tan estúpidos. ¿Por qué es eso debido a la aritmética? Sacrificar una vida salva 2. Pensaron que este era un buen intercambio, respondió la crack. Oh. Pero los ancianos y los niños no pueden proteger a los demás.
Los guerreros pueden. Entonces, ¿crees que los guerreros se equivocaron al encontrarse con los goblins? La crack se quedó en silencio por un momento y respondió, no. Entonces, ¿por qué estás enojado? Por eso estoy enojado. Porque no se equivocaron. No hay nada más que pueda hacer que estar enojado. Sin embargo, lo que más molestó a la crack fue lo que sucedió después de eso. Alguien parecía haber escuchado la conversación entre la crack y el cazador de estrellas, y todos los demás guerreros a los que inicialmente no les importaba la aritmética acudieron al cazador de estrellas para aprender después. Desde entonces, los guerreros que eran buenos en los cálculos siempre morían primero cuando había una pelea. Y luego otros irían al cazador de estrellas para aprender a hacer cálculos. El cazador de estrellas les enseñó en secreto, teniendo cuidado de no molestar aún más a la crack. El guerrero profundamente dormido frente al cazador de estrellas fue quien llevó a muchos otros guerreros del clan a aprender cálculos. Feliz de ver al guerrero, el cazador de estrellas puso su mano sobre el hombro del guerrero, pero se apartó sin sacudir al guerrero para despertarlo. Sí. Despertémoslo más tarde, después de que haya dormido bien. No parece que haya nada que hacer en este lugar de todos modos. El cazador de estrellas asumió que se despertó más rápido que los demás porque había muerto recientemente y que los demás aún no habían escapado de los efectos persistentes de la muerte. De todos modos. ¿Dios no está aquí? El receptor de estrellas habló en voz alta, pero su voz simplemente desapareció en el campo verde. Hay algo que quería preguntar. El receptor de estrellas se apagó. No era tan audaz como la crack y los otros guerreros, y era un poco tímido, pensando que Dios podría estar escuchando. Incluso cuando la crack señaló que el receptor de estrellas era uno de los elegidos, no sabía qué hacer. ¿Por qué nosotros? El receptor de estrellas no podía entender del todo. ¿Por qué el dios insecto azul nos salvó, nos protegió y nos ayudó con milagros? Yur dijo que era porque los hombres lagarto eran mejores que las otras especies. ¿Pero es eso realmente cierto? Las otras especies parecían perder porque no tenían un dios o porque sus dioses no eran tan poderosos como los nuestros. El cazador de estrellas descendió lentamente a un dilema. Owen dijo que era porque Dios es bueno. Pero, ¿qué nos hace mejores que las otras especies? ¿Las otras especies no son tan bondadosas como nosotros? Parecía estar haciendo calor después de estar bajo el sol por un tiempo, pero había una sombra dentro de un bosque no muy lejos en el campo. Este lugar realmente lo tenía todo. Saúl dijo que Dios eligió a los hombres lagarto porque seríamos útiles. Entonces, ¿sería correcto que confiáramos en Dios? ¿Y si algún día ya no fuéramos útiles? El receptor de estrellas pensó que la respuesta de la crack era la mejor de todas las demás. Incluso si no era la respuesta correcta, la crack siempre sugería respuestas que le gustaban al receptor de estrellas. La crack dijo que podría haber sido una coincidencia. Que tal vez no había otra opción, al igual que no podíamos estar con mejores especies en una mejor tierra. Quizá Dios hizo todo lo que pudo. En cierto modo, podría sonar irrespetuoso, pero el receptor de estrellas pensó que estaba bien. Porque significa que obtuvimos el mejor resultado. El cuerpo del cazador de estrellas se enfrió lentamente una vez que estuvo bajo la sombra. Se recostó contra un árbol y empezó a tararear porque estaba de buen humor. Era la melodía que todos cantaban después de que los hombres lagarto de escamas negras derrotaran a los hombres rana y las aldeas fueran restauradas. Tenía un buen ritmo, así que a todos les gustaba, pero el receptor de estrellas siempre la tarareaba porque no era muy bueno cantando. Incluso era tímido a la hora de tararearla, así que solo lo hacía cuando no había nadie alrededor. Entonces escuchó un susurro. El receptor de estrellas se sonrojó y se dio la vuelta. ¿Quién está ahí? Cuando el cazador de estrellas se dio la vuelta, vio una cola de hombre lagarto que sobresalía entre los árboles. Sin dar una respuesta, la cola se balanceó de un lado a otro antes de desaparecer. Así que había alguien más que estaba despierto. ¿Quién eres? ¿Eres alguien a quien conozco? El cazador de estrellas caminó hacia el bosque cuando no hubo respuesta. Y muy pronto, volvió a ver la cola entre los árboles en la distancia. ¡Ey!
La cola desapareció cuando el receptor de estrellas gritó. El cazador de estrellas comenzó a caminar más rápido, pensando que podría perder al hombre lagarto. Caminar rápido se sentía incómodo ya que era algo que no había podido hacer hasta ahora. Luego, el cazador de estrellas echó a correr y pronto estuvo corriendo detrás del hombre lagarto, cuya cola seguía apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Tú. El receptor estrella recordó que solía disfrutar correr así cuando era más joven. Cuando era niño, solía correr con un amigo del que ya no recordaba la cara ni el nombre. Detener. ¿A dónde vas? El receptor de estrellas no se sintió tan mal mientras llamaba al hombre lagarto. La cola lo estaba llevando a alguna parte. Una vez que pasó a través de unos arbustos, apareció un pequeño claro. Había un edificio de piedra. Uno que el receptor de estrellas nunca había visto antes. El edificio era cilíndrico, hecho de piedras rectangulares y tenía un techo abovedado. La cola se balanceó de un lado a otro en la entrada del edificio y de repente desapareció como si hubiera sido absorbida por dentro. No podrán huir mientras estén allí. El receptor de estrellas, cuyo cuerpo estaba caliente por tanto correr, entró al edificio. Había una luz azul al final del pasillo oscuro. La luz era familiar para el cazador de estrellas. Esta luz. El cazador de estrellas caminó por el pasillo y se encontró cara a cara con un cielo nocturno. Proyectado en el techo estaba el mismo cielo nocturno del mundo con el que estaba familiarizado. Las estrellas no estaban dibujadas, sino estrellas reales que brillaban por sí mismas, y la profundidad del cielo oscuro no era diferente a la real. Bueno, tenías razón, la crack. La casa de piedra, y ahora las estrellas. El cazador de estrellas miró a su alrededor para encontrar al dueño de la cola que había estado persiguiendo, pero el edificio estaba vacío. ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, la atención del receptor de estrellas ya estaba en el cielo nocturno y no en la cola. Escaneó de un extremo al otro y se dio cuenta de que el cielo incluso se movía de la forma en que lo recordaba. Dios movió el cielo nocturno exactamente como lo hizo. Ese no fue el final. En el medio de la habitación, había un extraño dispositivo mecánico que parecía que se encontraría en una ruina antigua. Era un cilindro largo hecho de latón, y había un vaso de cristal redondo incrustado en ambos extremos del cilindro. Se instaló en una plataforma con una silla para sentarse, invitando silenciosamente a uno a mirar el extraño dispositivo. Por un momento, el cazador de estrellas simplemente se quedó allí, preguntándose si estaría bien que él tocara el dispositivo. Decidió que estaría bien ya que no había nadie alrededor. Después de tocar diferentes partes del dispositivo, puso su ojo en el cristal inferior. Oh, ¿cómo podría ser esto? El cazador de estrellas se alejó repetidamente del cristal para mirar el cielo nocturno con sus ojos desnudos y volvió a mirar al cristal. Aflojó y apretó el mango del dispositivo de forma cilíndrica. ¿Es así como realmente se veían las estrellas? Así es. Así era como se veían. Esa estrella iría de esa manera, y esta estrella iría de esta manera. Mis cálculos fueron correctos. Pero debería comprobar de nuevo. ¿Y qué es eso? El cazador de estrellas miró continuamente el dispositivo mecánico sin aburrirse de él cuando, de repente, un pensamiento vino a su mente. Sería increíble si pudiera transmitir este conocimiento a los que aún están vivos. En opinión del cazador de estrellas, el conocimiento sobre las estrellas era una de las formas de hacer cálculos, y si uno supiera cómo hacer cálculos, podría averiguar el tamaño y la ubicación de todo en el mundo, lo que le permitiría predecir lo que sucedería. Suceder en el futuro. Pero por lo que el cazador de estrellas podía recordar, nunca había habido un momento en el que alguien de entre los muertos hubiera regresado. Entonces, si no puedes regresar una vez que estás muerto, ¿por qué Dios hizo un lugar como este? ¿Solo para ver a un viejo hombre lagarto ser feliz? El receptor de estrellas sabía que ese no podía ser el caso. Acarició el dispositivo mecánico. Dios siempre hace lo mejor que puede. No hace nada sin razón. Este conocimiento sin duda será útil en el futuro. El Dios que el receptor de estrellas quería conocer todo este tiempo estaba justo detrás de él. Me seguiste bien,
cazador de estrellas. Las suposiciones del receptor de estrellas eran correctas. Eventualmente, Afterlife afectaría la visión de la vida después de la muerte y los valores de aquellos que creían en Dios. Si los guerreros fueran al más allá, la especie de los guerreros soñaría con Valhalla, y si los inmortales con poderes especiales entraran al más allá, su especie soñaría con un lugar hermoso y pacífico. 1. Entonces, ¿qué pasa si un erudito entra en el más allá? Afterlife a veces cambiaba y producía resultados no deseados debido a los ataques de otros jugadores. Pero hasta ahora, el Afterlife creado por Zumbon ha tenido un comienzo perfecto. Zumbon miró por última vez la espalda del cazador de estrellas antes de bajar de la plataforma y salir del primer observatorio. El receptor de estrellas se perdió en sus pensamientos. Debería despertar a todos los demás hombres lagarto y enseñarles cómo mirar las estrellas y hacer cálculos. Los hombres lagarto que tienen más conocimientos y son más inteligentes que yo podrían venir al más allá más tarde. Tendremos que ser enseñados por ellos también. Pero antes de eso, solo un poco más. El cazador de estrellas volvió a poner su ojo en el cristal redondo. El cielo nocturno fue capturado en el ojo del primer astrónomo. Asterisco asterisco asterisco. Owen le preguntó a uno de los hombres lagarto que pasaba quién había muerto, y pronto le dieron la respuesta. El receptor de estrellas ha muerto. Entonces Gui dijo, he oído hablar de él antes. No creo que hoy sea un buen día, así que solo. Owen negó con la cabeza y respondió, está bien. No nos parece mal que venga un viajero cuando tenemos funerales. De hecho, creemos que es buena suerte. ¿Cómo? Es bueno tener una persona más con quien compartir la tristeza, ¿no? Hablaremos del receptor de estrellas toda la noche de hoy. Una vez que salga el sol mañana, comprenderás nuestra tristeza, así que solo ven. Gui reflexionó un momento y asintió. Owen y Gui atravesaron las tiendas y caminaron hasta el lugar donde se llevó a cabo el funeral. Todos los hombres lagarto de escamas negras reconocieron a Owen, por lo que los dos pudieron llegar al funeral sin ningún problema. Después de ver a todos los hombres lagarto a través de las tiendas, Gui vio un cadáver envuelto en seda blanca sobre una plataforma. Y frente al cuerpo había un hombre lagarto con un buen físico y cuernos de búfalo en la cabeza. El hombre lagarto no vestía nada excesivamente decorativo o de un color único, pero se podía discernir por cómo lo trataban los otros hombres lagarto que era alguien de alta estatura. Gui adivinó correctamente. ¿Ese es la crack, el jefe? Preguntó Gui. Sí. ¿Está bien que un jefe tribal derrame lágrimas? Ante esas palabras, los ojos de Owen se agrandaron y se volvieron redondos como si no pudiera entender lo que Gui quería decir. ¿Los humanos no son así? ¿No lloras cuando estás triste? Nota 1. El original se refería a Peach Blossom Spring Do Won Yan, la utopía legendaria donde las personas llevan una vida ideal. Capítulo 29. No, lo hacemos. Nuestros jefes también lloran. Pero los jefes humanos no llorarían frente a los demás. Porque tienen su reputación. ¿Reputación? Quiero decir. Gui dejó escapar un pequeño suspiro. Había diferentes valores que tenían diferentes especies que eran difíciles de entender entre sí. Es así incluso cuando hablamos el mismo idioma. Afortunadamente, Gui no tuvo que explicar qué significaba reputación. Owen había conocido a muchos humanos como vagabundo. No, sé lo que es la reputación. No es demasiado difícil de entender. Si el jefe tribal muestra un lado débil, los guerreros pensarán que el jefe es una persona débil, ¿verdad? Pero no trates de explicar esto a los otros hombres lagarto. No lo entenderán. ¿Por qué no? Hay algo que consideramos más importante que la reputación. Owen y Gui vieron lágrimas rodando por el rostro de la crack y goteando por el suelo. Cuando Gui estaba a punto de preguntar qué era más importante, la crack se dio la vuelta para mirar a Owen y Gui. La crack se secó suavemente las lágrimas con el pulgar y dijo, «Oh, es Owen». «Llego tarde», respondió Owen. Llegas tarde, pero no demasiado tarde. Todavía tienes la oportunidad de despedir al receptor de estrellas». Owen y Gui subieron a la crack.
Sus palabras me han hecho sentir un poco mejor, jefe. ¿Quién es el amigo humano a tu lado? Lo conocí de camino aquí. Él es Gui, un chico de los recados de automatización. Dijo que ha venido a entregar las palabras del señor de la automatización. Gui se inclinó ante la crack en señal de cortesía. Soy Gui de automatización. La crack miró a Gui e hizo señas a Owen para que se acercara. La crack y Owen tuvieron un par de intercambios de susurros entre ellos, y Gui, que tenía buena vista y buen oído, trató de escuchar lo que decían, pero no pudo escuchar nada. No tengo un buen presentimiento sobre esto. La crack luego le dijo a Gui, debes haber recorrido un largo camino, pero lo siento. Hoy tenemos que quedarnos despiertos toda la noche, así que quiero ir directo al grano. ¿Qué piensas de eso, Gui? Estoy bien con eso. Bien. Sígueme. Gui estaba algo preparado para lo que podría pasar. No le sorprendería que los guerreros hombres lagartos saltaran y lo atacaran desde las tiendas, o que la crack desenvainara su espada. Sin embargo, tal cosa no sucedió. Gui entró en la tienda más grande con la crack. Entonces, ¿qué te trajo aquí? Gui respetuosamente sacó una bolsa de su bolsillo y se la entregó a la crack. Primero, acepta este regalo. La crack abrió la bolsa. Parecía haber un trozo de roca blanca apagada en el interior. Tan pronto como la crack lo sostuvo en su mano, supo de inmediato lo que era. ¿Es sal de roca? Sí. ¿Es este un regalo del señor de la automatización? Sí. La crack sabía que no era solo un simple regalo. La sal en sí misma era algo precioso, mientras que dar un trozo de sal de roca del tamaño de un puño como regalo era más un insulto. Pero la crack sabía que el señor de la automatización no pretendía insultarlo con esto. Había cosas que daban contexto al regalo. La automatización tenía una muralla real que no se podía encontrar en los tiempos modernos. Algunas especies que hacían agricultura habían puesto vallas de madera para defender sus aldeas, pero las vallas no eran demasiado fuertes. Y debido a que las murallas de tierra requerían mucho trabajo para mantenerlas, tampoco eran buenas opciones. Hasta que se desarrollaron las técnicas de construcción adecuadas y la arquitectura de la fortaleza, este tipo de murallas se usaban para proteger a las especies que se dedicaban a la agricultura, pero tenían muchos defectos. Por otro lado, Automation, que era una antigua fortaleza en ruinas, tenía más de 5 metros de altura y estaba envuelta en misterios. En la muralla de tierra de automatización había misteriosos soldados de barro con función de autorreparación, lo que les permitía reconstruir automáticamente el castillo en caso de que se derrumbara. Los soldados de barro eran lentos y poco inteligentes, por lo que no eran muy útiles en la batalla, pero en emergencias podían usarse como tropas para defender el castillo. La automatización también tenía ventajas geográficas. Había dos rutas para llegar desde el norte al noroeste de la península. Uno era atravesar el desierto y el otro era atravesar un valle montañoso escarpado debajo del castillo de automatización. Al vagabundo promedio le resultaría difícil elegir uno sobre el otro, pero aquellos que conocían bien ambos caminos generalmente preferían el valle de la montaña. Primero, a pesar de que el camino era accidentado, era más fácil de atravesar y menos peligroso que el desierto, en el que era fácil perderse. Segundo, el valle de la montaña era el camino más corto. Y por último, pero no menos importante, fue porque la automatización estaba allí. En el desierto, una vez que un vagabundo se quedó sin agua y comida, tendrían que rezar para que un manantial apareciera como un milagro, pero automatización, por otro lado, al menos les dio agua a los vagabundos. Eso significa: la automatización podría cortar el camino hacia la región interior del continente. Su castillo en sí no bloqueaba completamente el medio del valle de la montaña, pero si Automation tuviera suficientes tropas, podrían presionar a los que pasaban por el castillo. La crack creía que a pesar de que los hombres lagarto de escamas negras y la automatización tenían una relación neutral, si los humanos de la automatización creían que podían beneficiarse incluso de una sola traición, lo harían. No puedo estar seguro de si eventualmente saldremos a la tierra más grande, pero el dios insecto azul es cauteloso con el continente y la región norte.
Entonces es necesario garantizar la seguridad al pasar por el Valle de la Montaña. Más allá del Valle de la Montaña había un camino que conducía a la parte norte y noroeste del continente. Y hay otra cosa tan importante como el camino. La automatización no era simplemente una ruina antigua construida en un lugar remoto. Incide Automation era una mina de sal. Sal. Los humanos dentro de automatización no eran muy fuertes, por lo que la cantidad de sal que podían extraer no era mucha, pero aún así era sal. La sal era un recurso importante, especialmente en la ganadería. Los carnívoros y omnívoros pudieron mantener sus niveles de sodio en sus cuerpos al comer otros animales, pero ese no fue el caso de los herbívoros. Los herbívoros no podrían mantener los niveles de sodio en su cuerpo simplemente comiendo plantas. Por lo tanto, los herbívoros consumirían minerales lamiendo rocas que tenían sal y también tragaban tierra. Sin embargo, en los casos en que los humanos alimentaron artificialmente a los herbívoros y continuaron viajando largas distancias, rara vez, si acaso, tendrían la oportunidad de consumir los minerales que necesitaban. Los herbívoros que carecían de sodio en sus cuerpos vomitaban o tenían malestar estomacal debido a la hiponatremia y, finalmente, morían debido a una insuficiencia renal. La sal era especialmente importante para las que estaban embarazadas. Una vez que los hombres lagarto de escamas negras se pusieron en marcha con la ganadería, continuamente requerían cantidades excesivas de sal. La sal también se usaba para otras cosas además de la ganadería. No solo se usaba para sazonar los alimentos al cocinar, también se necesitaba para conservar los alimentos. Se había vuelto cada vez más difícil confiar solo en fumar a medida que la manada de ganado de los hombres lagarto de escamas negras crecía. La sal también se usaba para tratamientos químicos, como tintes o curtido de pieles, y se usaba para lavar cosas y celebrar funerales. Otros usos incluían fertilizantes o incluso moneda, pero los hombres lagarto de escamas negras no usaban sal para estos fines. Y sé que gran parte de la oferta proviene de la automatización. La sal de la costa lejana no era asequible porque era demasiado costosa para llevar tierra adentro, y faltaba el suministro de los lagos salados porque no había demasiados lagos salados alrededor. Eso convirtió a Automation en el mayor productor de sal de la zona. El hecho de que se haya dado un trozo de sal de roca de tal lugar significa: esta es la primera sal de roca que el señor de la automatización te da a cambio de nada, dijo Gui. ¿La primera vez significa que habría una segunda y una tercera? Habrá aún más después de eso. Con el rostro parcialmente oculto por la barba y la capucha de cuero que usaba, Gui sonrió y dijo: por favor, acéptalo. La crack asintió y sostuvo la sal de roca en su mano. Luego apretó el puño que sostenía la sal de roca. Se desmoronó y cayó entre los dedos del arcac. La crack luego dijo mientras le estrechaba la mano: dile al señor que lo he recibido bien. Gui apretó los dientes. ¿Qué has hecho? Oh, no lo sabrías porque no tienes un dios. Esto es solo uno de nuestros rituales. Si espolvoreas un pequeño trozo de sal de roca en el suelo, Dios está complacido. Eso es todo lo que realmente necesitas saber. Los humanos de la automatización no tenían un dios, pero Gui sabía que era una mentira descarada. Fue un regalo del señor de la automatización. Es solo un pequeño trozo de sal de roca. Y lo usé bien. ¿No es eso suficiente? ¿Sabrías que eso no es lo que significaba el regalo? ¿No te dije también que el señor de la automatización dijo que habría una segunda y tercera vez y aún más? Y el tamaño sería más grande. Escuché que el señor de la automatización era rico, pero enviar a una persona para dar esta cantidad de sal de roca es un poco extravagante. Aunque tienes razón. Espero que la próxima vez traiga mucho más para comerciar. Es bueno que no sea temporada de lluvias. Gui casi gritó de ira. Sin embargo, no era que no estuvieran de acuerdo porque fueran una especie diferente. La crack desmoronó por completo el trozo de sal de roca que le dio Gui. Si bien las acciones de la crack fueron rudas, no fueron groseras per se como una forma de completar el procedimiento diplomático. Al final, la crack recibió la sal y la usó. No había nada que el señor de la automatización pudiera decir. Parece un lagarto experimentado. Gui se tragó su ira. Hablemos en serio.
¿Por qué ha rechazado el regalo? ¿No necesita sal? La crack se quedó sentado con desinterés y miró por la tienda. Parecía estar mirando las estrellas. ¿No deberías regresar a casa ahora? No puedo volver así. Entonces la crack se volvió hacia Gui y dijo, está bien, Gui, humano que vino de automatización. Hablemos. Para ser honesto contigo, realmente no disfruto, como lo llamas, salvar la cara y encontrar significados ocultos en las palabras. ¿Estás hablando de diplomacia? Sí, eso. Realmente no entiendo eso. Tampoco me gusta. Me gustan más las conversaciones directas. Está bien, la crack. Tengamos una conversación directa. ¿Por qué declinaste? Con los brazos cruzados, la crack levantó un dedo. En primer lugar, no me gusta aceptar ofertas que otros han rechazado. ¿Qué significa eso? Si alguien más lo ha rechazado, significa que la oferta no valió la pena. Podría ser una mejor oferta para mí, pero aún así es algo que debo reconsiderar. Eso no es correcto. El Señor solo te hizo esta oferta. No. ¿De verdad crees que Owen se topó contigo por casualidad y te trajo aquí porque tuviste suerte? Gui apretó los dientes. La crack continuó diciendo, Owen me dijo que venías del norte, no del oeste. Eso significa que vienes del desierto, no de la automatización. Y al otro lado del desierto está la tribu Erskat. Apuesto a que le hiciste la misma oferta a Salkite, pero te rechazaron. Tienes razón. Probablemente se negó debido a esta segunda razón que te voy a decir. Gui escuchó a la crack sin decir nada. La crack dijo, en segundo lugar, no existe tal cosa como un regalo sin un precio. No creo eso, supongo que el codicioso Salkite puede discernir eso. Eso no es todo. El señor de la automatización está tratando de darle sal. Para nada a cambio. No. La crack negó con la cabeza y continuó diciendo, si aceptamos tu sal, tenemos que protegerte. ¿Me equivoco? Siempre que ustedes estén confinados y rodeados en el castillo de automatización, nos preocuparemos por la seguridad de nuestra sal. Si le seguimos el juego a su diplomacia y se mete en problemas, no tendremos más remedio que prestar atención a las peleas que no tienen nada que ver con nosotros. Gui dijo cuidadosamente, la crack, eso es la diplomacia. Lo sé, respondió la crack. Bueno. No es necesariamente un regalo a cambio de nada, pero estamos haciendo un trato decente. Yo lo sé también. Entonces, ¿por qué rechazas nuestra oferta en base a la segunda razón? La crack se rió y preguntó, ¿de verdad no lo sabes? Estoy seguro de que Salkite ya te lo habría dicho. Gui escuchó en silencio la misma respuesta que había recibido del malhumorado jefe Nol. ¿Por qué no nos hacemos cargo de Automation? Si echamos a los humanos, la mina de sal y el castillo de automatización serán nuestros. ¿No es así? Capítulo 30. ¿Estás diciendo que nos vas a atacar? Gui reprimió su ira. No. Solo te hice una pregunta. Solo digo que sería mejor para nosotros que hacer intercambios diplomáticos o lo que sea. Los humanos no son tan débiles como crees. Nunca dije que fueras débil. Entonces, estás diciendo que incluso después de considerar cuánto daño sufrirían tus guerreros, no, después de considerar si podrías incluso tomar el control de automatización. La crack se encogió de hombros. Bueno, no puedo decir que esté seguro, pero si mis cálculos son correctos, podremos apoderarnos de automatización aunque suframos algunas bajas. Eso es seguro. ¿Puedes garantizar eso? Sé que hay otros secretos dentro de la automatización que desconozco. Es por eso que ustedes, los humanos, pueden permanecer allí durante tanto tiempo sin perder su hogar. Me preocupa cuánto sufrirán mis guerreros debido a ese secreto. Sin embargo, hacerse cargo de Automation no sería un problema. ¿Cómo estás tan seguro? Gui estaba interesado en la confianza de la crack. La crack respondió, seguimos al dios insecto azul. Si Dios nos ayuda, esa muralla alta y todos los soldados de barro se convertirán en escombros. Gui no podía pensar en nada que decir. La crack tenía razón. Gui había oído hablar del guardián, Esratis.
Era un monstruo mantis gigante que desaparecería después de ayudar a los hombres lagarto de escamas negras a luchar en batallas difíciles. La mantis era conocida como una de las encarnaciones del dios insecto azul, y también se podían encontrar estatuas de madera hechas a su semejanza en el mercado de automatización. Hay más problemas además de Esratis. Los hombres lagarto de escamas negras tienen un guerrero cacatúa, además de los elegidos. No estoy seguro de cuánto poder tienen, pero incluso si uno de los elegidos usara su poder, desmoralizaría a nuestros soldados. No hay muchos que no tengan miedo después de presenciar truenos y relámpagos frente a sus ojos. Incluso dejando de lado todas esas variables, todavía había muchos otros problemas. Sobre todo, si lo que hemos confirmado es correcto, la Crack tiene alrededor de 80 guerreros. Y probablemente haya más. En el desierto, el clan de la Crack se conocía actualmente como los hombres lagarto de escamas negras, o tribu de escamas negras, pero los hombres lagarto de la Crack se dividían en varios grupos. Durante los últimos 9 años, la Crack, que conquistó la región superior de la península, había estado intentando reunir a todas las demás tribus de hombres lagarto que encontró, y tuvo éxito con su liderazgo. Algunas de las tribus permanecieron permanentemente donde estaban, pero la mayoría de las tribus se mudarían voluntariamente para convertirse en tribus ganaderas si fuera necesario, siempre que la Crack se lo pidiera. Puede que la Crack se haya apresurado a venir aquí para estar atento a la tribu Orejas Cortadas. Probablemente ya convocó a sus otros hombres lagarto. El desierto pronto entrará en la temporada de lluvias de todos modos. Entonces crecerán muchas plantas durante un tiempo, por lo que la tribu que cría búfalos de agua no estará demasiado lejos. Todos llegarían aquí antes si enviaran algunos guerreros para ayudar. Wei pensó en la automatización. Tenemos una gran población, pero pocos que pueden luchar. Aparte de las 4 familias guerreras que servían al señor de la automatización, no había soldados adecuados. Los otros supuestos soldados superarían en número a los hombres lagarto de escamas negras, pero no fueron bendecidos por un dios. Hay un asunto aún más importante. Si se difunden rumores sobre el estallido de una pelea, muchos huirían. Un gran porcentaje de los humanos dentro de las murallas eran granjeros, vendedores ambulantes, mineros y sus familias, y confiaban en las murallas para protegerlos. Ellos fueron los que enriquecieron a Automation, pero la riqueza por sí sola no podía proteger a Automation. Si empezaban a irse, o más precisamente, mientras pareciera que iban a irse, los soldados perderían su confianza. La noticia de la brutalidad de la tribu Orejas Cortadas ha comenzado a extenderse, pero las historias de los hombres lagarto de escamas negras ya son bien conocidas. Probablemente por gente como Owen. Debería haber tenido cuidado con él. Wei tuvo que admitir que había perdido esta guerra incluso antes de que comenzara. No estaba seguro de si la Crack sabía lo que estaba pensando, pero la Crack continuó declarando su tercera razón de todos modos. Y sal. La sal es de hecho un bien precioso. También es caro. Se necesita para todo. Sin embargo, todos lo quieren, por lo que todos lo buscan y, por lo tanto, es posible llegar a cualquier parte. Incluso si no es de automatización. Bueno. Supongo que el señor ha pasado por alto el hecho de que los hombres lagarto de escamas negras ya conocen las formas y los medios para comerciar con sal. ¿Es así? No. Ahí está la cuarta razón más importante. Está bien. Cuéntame qué es eso. La Crack declaró su cuarta razón. No respeto a los mentirosos. No he mentido. Tienes. No eres un chico de los recados de la automatización. Entonces, ¿quién crees que soy? El señor del castillo de automatización, WSO, respondió la Crack. Wei no lo admitió ni lo negó. La Crack explicó cómo llegó a la conclusión. Lo descubrí por el nombre Wei. Y asumo que usaste ese nombre a propósito para probar cuánto saben los hombres lagartos sobre automatización. ¿Tengo razón? Wei se sentó en silencio. Se dice que el señor de la automatización se esconde a sí mismo y su verdadero nombre y es simplemente conocido como señor. Sin embargo, eso es solo fuera de la automatización. Escuché que hay 4 familias que sirven al señor de la automatización.
Es probable que actúen como las manos y los pies del Señor, pero solo unos pocos conocen el nombre real del Señor. Todos aquellos que comparten la misma sangre que el Señor tienen Wii como parte de sus nombres, y he oído que el Señor tiene 4 hijos y 3 hijas. Sin embargo, no eres una mujer, y por el aspecto de las arrugas en tus manos, tampoco eres tan joven para ser humana. Así es como descubrí tu nombre. Weeseo. ¿Estás bien? Sentado frente a la crack de una manera educada, el hombre se quitó la capucha de cuero y se enderezó. Ahora que el acto fue arrestado, el hombre con la responsabilidad y la autoridad para liderar a la gente de automatización miró a la crack al mismo nivel. Eso es correcto. Soy el señor de la automatización, Weeseo. El rostro de Weeseo se reveló por completo cuando se quitó la capucha de cuero. Era el rostro de un hombre de mediana edad, con ojos feroces bordeados de arrugas y una barba peluda. Era bastante flaco y tenía una cicatriz en la parte superior de la nariz que parecía haber sido un gran corte. La crack leyó su rostro. Arrugas. Noté el dorso de sus manos. Los seres humanos tienen arrugas cuando envejecen. Es algo viejo, pero tiene la espalda recta y los ojos claros. Mintió, pero el hecho de que ocultara su identidad podría ser más peligroso. No tiene miedo, pero eso no es porque sea estúpido. La cicatriz. Hay un rumor de que él simplemente ordena que todo se haga detrás de escena, pero en realidad es el tipo de persona que necesita hacer todo por sí mismo para estar satisfecho. Este hombre probablemente resolvió muchos problemas en automatización. Se mete en situaciones peligrosas, pero lo ha superado todo. Esa es la evidencia de que es un hombre fuerte. No creo que los humanos sean débiles. Ese rumor probablemente lo difundieron los propios humanos. Entonces Weeseo preguntó, ¿cómo lo supiste? No hay hombres lagarto entre las personas con las que soy cercano. ¿Es eso así? Entonces supongo que hay un soplón entre los humanos. Suenas bastante confiado. No sé. ¿Qué opinas? Weeseo no respondió. Este hombre lagarto me está dando tarea. ¿Me está diciendo que intente buscar al soplón si quiero? Entonces la crack dijo, también tengo una pregunta. Incluso si tenemos una relación neutral, ¿no tienes miedo de venir aquí solo? Estoy asustado. Pero, al igual que su confianza en creer que puede hacerse cargo de la automatización por la fuerza, ya sea que mi verdadera identidad haya sido capturada o no, sabía que simplemente me dejaría ir. ¿Qué pasaría si no supiera quién eres realmente? Sé que los hombres lagarto de escamas negras son amables con los invitados. La crack se preguntó si era necesario cambiar ese tipo de cultura, pero no pudo encontrar una razón suficientemente buena para hacerlo, y tampoco pensó que sería fácil hacerlo. Ahora que se revela tu verdadera identidad, actuaré de acuerdo con tu creencia, Weeseo. ¿Qué crees que debo hacer ahora? Me enviarás en mi camino. ¿La razón? No es tan importante, pero quieres expresar tus condolencias por el receptor de estrellas, así que esperas que me vaya después de que termine esta conversación. Tú no estás equivocado. Pero esa no es la única forma en que puedo hacerte desaparecer. La crack se inclinó hacia Weeseo y dijo amenazadoramente, te dije que la tribu de hombres lagarto de escamas negras se beneficiaría de atacar automatización, y tal como yo veo las cosas, las 4 familias entrarán en pánico si el señor de automatización muere. Será fácil ganar una batalla sin un comandante. Entonces, ¿qué vas a hacer si te equivocas? No, no me equivoco. Weeseo ni siquiera parpadeó y continuó diciendo, no sabes quién será mi sucesor si muero. La crack se enderezó de nuevo y levantó ligeramente la punta de su cola, como si hubiera escuchado algo que despertó su curiosidad. Interesante. Pero, ¿por qué es importante para los hombres lagarto de escamas negras saber quién es el próximo sucesor de automatización? No veo ninguna razón para que lo sepamos. Puede parecerte así. La crack, ¿conoces el juego Go? Ir. Es un juego popular en Automation. ¿Lo jugamos en el suelo o en una mesa? No lo sé. Weeseo explicó el juego de Go. Dibujas varias líneas entrecruzadas como una cuadrícula.
Luego recoges piedras blancas y negras y te turnas para colocar cada color uno por uno. Las piedras se colocan en los puntos donde se cruzan las líneas, y si 4 piedras de un color rodean a una de las piedras del otro color, esa piedra muere. Se saca. Luego sigues jugando hasta que no haya más espacios para colocar las piedras. Luego, contarías los espacios que has rodeado con tus piedras en el tablero, así como el número de piedras de tu oponente que ha sacado. El que tenga la puntuación más alta gana. No puedo entender del todo con solo escuchar la explicación. Lo siento, pero esa no es la parte importante. Entonces, ¿por qué lo explicaste? Porque yo soy una de las piedras. Las pupilas de la crack se contrajeron como si se diera cuenta de algo, y sus ojos parecieron brillar. Miró a lo lejos. Seo agregó, sé que el juego ya comenzó. Es un juego en el que 2 dioses juegan con sus propias tribus como piedras, y el desierto es el tablero. Un dios trajo gnolls y el otro dios trajo hombres lagarto. Los gnolls y lizardmen en ese tablero han comenzado su propio juego. Y ese juego se llama automatización. El silencio de la crack fue confirmación suficiente. Está bien. Así como ustedes, los hombres lagarto, saben de mí, yo sé lo que están tratando de hacer. Tengo que elegir a mi sucesor pronto, y recientemente te has acercado a mis hijos. A partir de algún momento se habla de dientes llenos de ira, y otros de mariposa azul. Mis hijos han comenzado a creer en dioses. La crack sonrió y dijo, bueno, no hay nada que pueda hacer. Eso es menos dañino para nosotros que atacar a la automatización. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.